colombiano. En el Pacífico predomina el cununu y la marimba, en la parte andina el cuatro. Entonces hay diferentes instrumentos y diferentes ritmos que también tienen mucho que ver con la forma en que se desarrolla esta danza. Una de las personas que ha influenciado muchísimo en el desarrollo de la danza afro aquí en Colombia ha sido Delia Zapata Olivella, que fue la hermana de Manuel Zapata Olivella, que falleció hace algunos años y que tenía mucho que ver como historiadora, como desarrolladora, como impulsora social de lo que hoy conocemos como danza afro tradicional, y que fue la primera que llevó este estilo de danza a otras partes del mundo. De esa forma pues Colombia se fue conociendo, la cumbia, que es por lo que Colombia realmente es famosa en relación a la danza y en relación a lo que tiene que ver con lo tradicional. De esta forma fue que se fue conociendo, llegó a Japón. Japón tiene mucho que ver en el desarrollo internacional de los diferentes imaginarios que existen en relación a la danza tradicional colombiana, que es lo que realmente en gran parte nos caracteriza y que en gran parte nos hace ver como personas muy alegres, porque son danzas que tienen que ver con el tambor y son danzas que son muy fuertes anímicamente hablando, que tienen unas energías muy altas. Entonces por eso mismo se bailan con alegría, se bailan con sonrisa, se bailan con fortaleza, y principalmente desarrolladas por supuesto por las poblaciones afro. La importancia de la danza en la comunidad es vital, porque de esa forma nosotros podemos, al mismo tiempo que lo hacían nuestros ancestros, que lamentablemente fueron esclavos y que llegaron acá, bueno, lamentablemente por la situación en que se encontraban, afortunadamente porque si ellos no hubieran sido esclavizados, suena un poco duro, pero es cierto, no estaríamos nosotros en este momento acá, quizá, o seríamos otro tipo de persona, de otro tipo de cultura, y Colombia no tendría toda la variedad musical y toda la variedad artística que tiene hoy día, pero eso va en otro cuento. El caso es que hoy se utiliza igual a como se utilizaba antes. Ya partiendo del hecho de que hoy día es una marca, la danza tradicional colombiana es una marca internacional, es algo que caracteriza al país internacionalmente hablando, también se baila de manera espiritual, por llamarlo de alguna forma. Se baila por sublimar, se baila por llegar a un cielo, por llegar a una catarsis, por soltar un montón de cosas y por rescatar toda esa tradicionalidad que un poco se ha perdido con la modernidad. Vamos a hablar a nivel Latinoamérica porque pues este ha sido un problema que es de nivel internacional, pero tantos ritmos y tantas cosas que nos llegan, la era de los datos, la era de la información, en donde nosotros queremos todo rápido, necesitamos todo rápido y breve, hace que nos distraemos un poco y hace que ya no se baile en físico, sino que se baile a través de una pantalla lisa. Y todavía hay diferentes grupos y diferentes asociaciones y diferentes personas que están luchando para que la danza no se pierda, para que ese sentido tradicional, ese sentido raizal, ese sentido de rescatar toda esa influencia, todas esas raíces africanas y todas esas raíces colombianas, por supuesto, sigan presentes y sigan vivas en la cultura colombiana, y que los jóvenes se sigan atreviendo a bailarlo y que los jóvenes sigan impulsando a bailar los diferentes estilos que se manejan en Colombia en relación a la danza tradicional, porque afortunadamente tenemos un país variopinto en relación a la música y en relación a la danza y en relación a los artes en general, que tiene muchísimas variantes, que tiene muchísimas vertientes y que nos podemos ir por cualquiera de ellas sin debilitar a la otra y sin demeritar lo que ha hecho la otra, pero rescatando siempre la raíz y su tradicionalidad. Para entender esto, Quilates y Nidia Góngora en el Pacífico nos cuentan y nos hablan por qué es que la cultura del Pacífico se debe respetar y por qué es que en el Pacífico se canta como se canta, y la base rítmica siempre, siempre será la marimba. Se baila currula o danzao, emoción, alegría y sabor. Quilates y Nidia representando el folclore que se sienta. Ay, mi cultura. Ay, zapateando. Ay, coqueteando. Ay, remenea. Ay, la cintura. Ay, con calentura. Ay, con sabrosura. Ay, sube la marea, mi doña que espera. Muévase ligero, se le llevan la batea. Por los manglares viaja este ritmo autóctono. Aquí las cantoras no necesitan micrófono. El WhatsApp, ¿dónde está? El cununo, ¿dónde está? Que repique la maripa, no me deje el bombo allá. Esto es pa' ti, pa' que se quede en tu memoria. El peso musical haciendo historia. Lenguas, culturas, folclore y religión siguen vigente, continuamos con la tradición intacta. Las expresiones son innatas, ante invasiones siguen firmes nuestras posiciones. Los pueblos repican,
bendita, hey, y no te metas. Nuestras costumbres se respetan, desde la jungla suena el piano de la selva. Que se sienta mi cultura, zapateando, coqueteando, se remenea, ahí la cintura, con calentura, con sabrosura. Es maravilloso conocer nuestro Pacífico. Ven, yo te invito para que sientas lo mismo. Hay gente muy buena que nunca perderá su ritmo, aunque la hierba mala invada nuestro cultivo, subiendo el estrato, justificando el maltrato, hey, haciéndonos ricos por un buen rato, cambiando nuestro suelo por asfalto, cuando la verdadera riqueza está en el campo. Diles, Nidia, Y yo quiero compartir, nuestra linda tradición, donde sí sobre el sabor, te agarra tu pareja, empezó la rechera, con eso no se juega, en mi pueblo la cultura se escucha un bam bam desde lo profundo de la selva, bam bam, son los tambores o el sonido de la guerra, bam, pues le cambiaron los tambores por metales, sometiéndolos a un régimen salvaje. Eran tierras vírgenes y se mancharon con la sangre, después de haber calmado tanta hambre. Yo escucho los tambores, en mucho ruido son lamentos, pero huellas que dejaron los violentos, Nidia. que se sienta mi cultura, zapateando, coqueteando, remenea, ahí la cintura, con calentura, con sabrosura. Escuchen bien, este es Quilates y Nidia, y es innato. El peso musical, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y la rumba dónde? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y la rumba dónde? Oye, vamos a levantar esta madrugada. Eso es lo que hay, rumba. Oye, hay picho o hay aguardiente. Lo que sea, man. Regresamos aquí a la clave del cojón, digamos con la efeméride. Como ya les había hablado, vamos a hablar un poco acerca de lo que pasó con las Panteras Negras, todo este tema de que impulsó Malcolm X, las revoluciones civiles afrodescendientes en Estados Unidos, y lo que también tiene que ver y respecta al hijo de Potenciana Biojo, el cristianamente llamado Domingo, africanamente llamado Bencos Biojo, príncipe libertador que llevó a los esclavos en Cartagena, los esclavos africanos, a un lugar ubicado en medio de las montañas, en medio de los montes de María, que después llamaron Palenque, porque Palenque se refiere a un grupo de personas en busca de un objetivo colectivo, pero después se llamó y se añadió este nombre San Basilio de Palenque debido a que mientras, esto fue a finales de los años 80, a finales del siglo XIX, perdón, se transportaba una estatua del conocido San Basilio que iba a ser llevada, si no me equivoco, a San Juan de Nepomuceno, que queda muy cerca a donde se encontraba en ese momento ubicado Palenque, que ahora está un poco más allá. Pero la estatua quedó enterrada misteriosamente, después no la pudieron sacar, quedó varada ahí. Entonces la gente, como, bueno, esto hay que contextualizarlo un poco, recordando que en África el animismo es muy importante y que por esa misma razón hay diferentes supersticiones que tienen una fuerza considerable, al mismo tiempo que se cree que los ancestros tienen que ver en la mayoría de las cosas que pasan cotidianamente en el pueblo o en las personas, y que los colores y los números juegan un papel importante en la forma y en la manera en la que se vive en estos pueblos que siguen de alguna u otra forma ideales provenientes de la religiosidad africana. Se creía que el hecho de que la estatua hubiera quedado ahí pegada era un indicio y era una superstición de que el pueblo estaba siendo bendecido por ese santo, porque recordemos que los esclavos africanos, cuando llegaron aquí a Colombia, o cuando llegaron a América en general, fueron obligados por sus amos, entre comillas, o por los esclavos o por la gente que los había comprado, para olvidar y para dejar a un lado todas esas creencias africanas que tenían, los orichas, hablamos de Changó, hablamos de Leguá, hablamos de Lupala, todas estas creencias africanas y toda la cuestión del animismo, de creer en la naturaleza, de creer en las energías, de creer en los ancestros,
por las bases del catolicismo. Al mismo tiempo que esto en Estados Unidos ocurría, que si los esclavos admitían dejar sus creencias religiosas africanas a un lado y decidían pasarse al catolicismo o al cristianismo, eran liberados. Entonces, por supuesto, ellos tenían que demostrar que realmente habían dejado esas creencias africanas, porque los católicos y los cristianos creían que las creencias africanas pues tenían muchísimas cosas que ver con la brujería, que era condenada en esos tiempos. Estoy hablando del siglo XV al siglo XVIII, sobre todo en Estados Unidos. Entonces lo que sucedía es que se les obligaba para darles cierta libertad, entre comillas, porque tampoco era libertad completa. Entonces ellos aceptaban, y ahí fue donde también empezaron a dejar sus creencias africanas y empezaron a adquirir bases muy fuertes del catolicismo y del cristianismo casi que obligatoriamente. Entonces, pues bueno, gracias a eso fue que se desarrolló el gospel, y gracias al gospel es que se desarrollaron diferentes ítems en la música estadounidense, como el soul, el rhythm and blues, el blues también, por ejemplo. Entonces aquí en Colombia pasó algo similar, que había un padre que ahora es conocido como santo, que es Pedro Clavel, y Pedro Clavel tenía una serie de esclavos en su digamos que iglesia, que estaba en Cartagena de Indias, y lo que hacía él era que los mantenía ahí con la condición, o sea, libres del trabajo esclavo, libres de azotes y libres de diferentes castigos, siendo amos, o sea, teniendo amos españoles, ibéricos en este caso. Los estaba ahí con la condición de que ellos fueran completamente católicos, y les cambiaba el nombre. Tenían nombres que ellos mismos se ponían africanos, y les cambiaba el nombre y los bautizaba con otro nombre de acuerdo a su percepción. Entonces, por eso Bencos Biojó nació en el vientre de Potenciana Biojó, que fue una de las personas que hacía parte de este séquito, por así llamarlo, del padre Claver en Cartagena de Indias. Y bajo las creencias orichas y bajo un montón de supersticiones del animismo africano, nació Bencos Biojó, que fue llamado por el padre Claver como Domingo Biojó. Entonces de ahí es donde proviene toda la historia del surgimiento de esa persona que después liberaría a los esclavos, y después sería asesinado por sus enemigos, también sacrificando varios de sus hijos. Entonces son historias bien interesantes. Todo esto lo pueden encontrar en la clave que vamos a estar teniendo mucho más adelante durante el transcurso del programa. Acerca de las Panteras Negras es bien interesante, porque Malcolm X tenía una capacidad oratoria muy fuerte, pero tenía un pensamiento muy radical en relación a que él sabía que había discriminación, sabía que estaba pasando algo fuerte en Estados Unidos. Sucedió algo bastante doloroso en 1963, cuando policías asesinaron a varias personas que hacían parte de la comunidad afroestadounidense, cuando recién se habían lanzado las políticas públicas para la población afro, cuando recién Martin Luther King había hecho el discurso Yo tengo un sueño, recordadísimo, al frente de la estatua de John F. Kennedy en Washington. Y él se dio cuenta de esto y decidió armar un grupo que se llamaba las Panteras Negras, que además no era un grupo como cualquiera, o sea, no era un grupo de social humanitario, por así llamarlo, sino que era un grupo armado de resistencia contra la discriminación, mayormente en la costa oeste estadounidense. Entonces este grupo influenció muchísimo en la música, se crearon diferentes estilos, tenían una idea clara, y una de las frases que más repetían era The revolution will not be televised, que significa la revolución no será televisada. Entonces hablaban acerca de que el hecho de ser negro nunca va a salir en televisión, que los problemas que están haciendo no van a salir en televisión, que la gente no se va a enterar, internacionalmente están solos. Entonces se armaron en todo esto. Finalmente a Malcolm X lo terminaron asesinando a tiros, casi que igual que a Martin Luther King, y las Panteras Negras continuaron su legado. Después de un tiempo, después se conoció que artistas de gran influencia internacional, como lo fueron Tupac, hicieron parte de las Panteras Negras, al igual que su familia. Entonces muchas cosas bien interesantes en relación a esto, pero tenía un ideal muy claro, y era que aquí está la discriminación, aquí estamos nosotros, y si nos toca levantarnos en armas, lo vamos a hacer, pero esto no puede seguir de la forma en la que está sucediendo. Entonces todo esto pasó con las Panteras Negras. Hay muchísimos documentales en YouTube, en la red, entonces para que investiguen y chequeen por ahí cualquier cosita. Pero a esta hora, después de la efeméride, que no era tanto efeméride de lo que había pasado hoy, sino un poco más de recordación de la historia de nosotros como afrodescendientes